Hola, me llamo Andrés Camacho y soy profesor del Departamento de Comunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia. Voy a hablar en este objeto de fasor y coseno asociado. Los objetivos son que conozcas la relación entre un fasor y su coseno asociado y que sepas obtener gráficamente los parámetros de un fasor. He distribuido el contenido en estos puntos. Primero hablaré de la parte real e imaginaria de un fasor, después contaré lo que es un fasor y su coseno asociado y por último obtendremos de forma gráfica los parámetros de un fasor, módulo y periodo de un fasor y fase inicial de un fasor. Empecemos revisando lo que es un fasor. Un fasor es el producto de un número complejo cualquiera por otro número complejo que es variable con el tiempo. Es decir, el resultado de esto va a ser un fasor, podríamos definirlo como una función compleja que va variando con el tiempo describiendo una circunferencia en el plano complejo. La posición inicial me la marcará este valor de aquí y la velocidad angular a la que se mueve me la marcará este valor de aquí. Vamos a ver este ejemplo. Voy a representar x de t como 5 por e elevado a j pi tercios multiplicado por e elevado a j 2 pi sextos por t. Vamos a verlo. Esto es el fasor, este valor complejo, y aquí tengo representada la parte real en cada instante de tiempo, y aquí tengo, perdón, aquí abajo está la parte real, y aquí arriba en rojo la parte imaginaria que toma el fasor en cada instante de tiempo. Vemos que aunque el fasor toma valores dentro de esta circunferencia en el plano complejo, su parte real y su parte imaginaria tienen forma de senos y de cosenos. Vamos a desarrollar esto para confirmarlo. Este fasor escrito de esta forma, si realizo la multiplicación de e elevado a j pi tercios por e elevado a j 2 pi sextos por t, lo que me va a quedar es esto de aquí. Si ahora tengo en cuenta la relación de Euler, que me permite escribir un número complejo bien en su forma exponencial o bien en su forma trigonométrica, este número complejo lo puedo escribir también de esta forma. Por lo tanto, la parte real de este fasor es 5 por el coseno de pi tercios más 2 pi sextos por t, y la parte imaginaria es 5 por el seno de pi tercios más 2 pi sextos por t. Es decir, esto que estoy viendo aquí, esta gráfica, corresponde a 5 por el coseno de pi tercios más 2 pi sextos por t. Y esta otra gráfica, en rojo, corresponde a la parte imaginaria que estamos viendo aquí. En esta presentación vamos a utilizar j como unidad imaginaria. Bueno, pues a la parte real del fasor, que ya hemos visto que es un coseno, le vamos a llamar coseno asociado al fasor. Y en ingeniería va a ser muy importante trabajar con fasores y sus cosenos asociados. Habrá ejercicios que resolveremos más cómodamente trabajando con cosenos y otros trabajando con sus fasores asociados y viceversa, ¿vale? Cada vez vamos a necesitar utilizar una u otra forma. Pero siempre a un coseno le corresponde un fasor asociado y a un fasor le corresponde un coseno. Vamos a ver si seríamos capaces. Un fasor tiene siempre esta forma, r por e elevado a j teta multiplicado por e elevado a j 2 pi t multiplicado por el tiempo. Vamos a ver si somos capaces de calcular cuánto valen cada uno de los parámetros del fasor. Un fasor tiene 3 parámetros: su módulo, su fase inicial y su periodo. Vamos a ver si somos capaces de deducirlos. Y vamos a ver si somos capaces de deducirlos fijándonos únicamente en el coseno asociado al fasor, es decir, en esto que estamos viendo aquí. Bueno, pues parece obvio, si miramos arriba el radio de la circunferencia que describe el fasor, que eso coincide con la amplitud del coseno. Entonces, si miramos un coseno en una escala graduada, lo que tendríamos que mirar es cuál es el valor máximo que alcanza ese coseno, en este caso es 5, y eso coincidiría con el módulo del fasor. Luego ya sabemos que r va a ser igual a 5. Nos falta por descubrir cuánto valen los valores de teta y de t. Bueno, pues también es muy fácil descubrir cuánto vale el valor de t. Tanto el fasor como su coseno asociado son señales periódicas y t es el periodo. Entonces lo que tendríamos que hacer es, si miramos este coseno,
mirar dos puntos repetidos, por ejemplo este máximo, y ver cuánto tiempo transcurre desde que se repite este valor. Este valor de aquí correspondería al periodo 6. Esa comprobación la podemos hacer comparando la distancia que hay entre este punto y este, o calculando la diferencia entre este tiempo y este. Si miramos aquí en la escala graduada, pues nos vamos a dar cuenta de que este valor es t igual a 6. Bueno, pues ya hemos descubierto otro de los parámetros del fasor. Únicamente nos falta el valor de θ, la fase inicial, que es uno de los valores más complicados. Pero vamos a ver cómo se calcula. Para eso, para calcular cuánto vale la fase inicial es el ángulo que hay entre aquí y aquí. Lo que debemos de medir es la distancia, el tiempo que transcurre desde el primer máximo que ocurrió antes del origen, antes de t igual a 0, y ese t igual a 0. A este valor de aquí, lo vamos a utilizar para calcular cuánto vale esa fase inicial. Entonces deberíamos de dibujar la parte que no se ve, lo que ocurre antes de 0, y medir cuál es la distancia entre ese máximo y 0. Ese máximo ocurre en menos un segundo, por lo tanto esta distancia es a igual a un segundo. Aquí se ve poquito, por eso he puesto aquí una ampliación. Lo que deberíamos de medir es la distancia entre este máximo y t igual a 0. En la escala graduada veríamos que esto es un segundo. Pero esto es complicado porque deberíamos de dibujar esta parte que no se ve. Entonces seguro que si dibujamos esto con un lápiz, pues vamos a hacer mal ese dibujo y vamos a medir mal cuánto vale este valor de A. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser apoyarnos en otra relación que nos va a ayudar a calcular de forma más precisa este valor del desfase. Pero bueno, una vez que tengamos A, para calcular el desfase, lo único que habría que hacer para calcular cuánto vale este θ que vamos a poner aquí es multiplicar este valor de A por 2pi y dividirlo entre el periodo t. Bueno, pues como A es igual a 1, la fase inicial, este valor de θ, sería 2pi por 1/6, que es lo mismo que pi tercios, y ese sería el valor que deberíamos de poner aquí, ¿vale? Pero repito, vamos a ver cómo hacer esto de una forma más fácil. Si en vez de buscar la distancia entre el origen y el primer máximo, buscamos la distancia entre el origen y el primer máximo que sucede, pero después del inicio de los tiempos, primer máximo con tiempos positivos, nos damos cuenta de que la distancia desde el origen a este máximo anterior a t igual a 0 y la distancia entre el origen y este máximo posterior, este primer máximo posterior a t igual a 0, si sumo estos dos valores, debe de coincidir con el periodo. Por lo tanto, podría calcular, si el periodo es 6, el valor de A conociendo el valor de B, ya que A más B tiene que ser igual a t, pues A tiene que ser igual a t menos B. Es decir, midiendo B, podría calcular que A es igual a 6 menos 5. Bueno, pues haciendo esto llego a la misma conclusión, que la fase inicial son pi tercios. Y esto es lo que debo de poner aquí. A partir del análisis de esta gráfica he conseguido sacar cuánto vale el módulo, cuánto vale la fase inicial y cuánto vale el periodo. Bueno, pues un fasor lo puedo escribir de esta forma y analizando el coseno asociado, que es lo mismo la parte real de ese fasor, puedo calcular todos los parámetros que necesito para escribir correctamente el fasor. Necesito medir la amplitud máxima que tiene este coseno, necesito medir el periodo que tiene este coseno y necesito medir la distancia al primer máximo, que eso le llamamos b, para obtener el valor de A. A partir de aquí podré escribir, sustituyendo todos estos valores, el coseno asociado al fasor o el fasor asociado al coseno. Como conclusión, se ha explorado la relación que hay entre un coseno y un fasor y se ha obtenido gráficamente cada uno de los parámetros de un fasor. Recordemos, módulo, periodo y fase inicial. A partir del periodo podíamos obtener la pulsación, que es otro de los parámetros que definen el fasor. Y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención.